Ella se puso su batón nuevo, tomó la bolsa de los mandados y empezó a caminar hacia Mitre. Era el sábado 10 de diciembre de 1977. Pero esa no era una mañana cualquiera. Nuestras compañeras, nuestras amigas, Mari y Esther, habían sido secuestradas 2 días atrás. Ella corría peligro y lo sabía. Estaba nerviosa. Al llegar a Mitre ya no hubo tiempo para volver atrás. Los hombres que le esperaban bajaron del auto y le encañonaron. Se resistió, claro que lo hizo. Resistir hasta el final, no entregarse fácilmente. A empujones la metieron en el auto. Se la llevaron. Pero la búsqueda de la verdad estaba en marcha. Mi mamá era una ama de casa típica de aquel momento. Era la mamá que lavaba, planchaba, cocinaba, ordenaba la casa y se ocupaba de cada uno de los hijos y del marido. Era una mujer muy organizada, muy buena cocinera. Y esto que te decía recién, ¿no? Compañera de cada uno. Se daba cuenta mirándote si algo te estaba pasando. Y siempre, digo, históricamente se volcó al que más la necesitaba. Ir fuera de serie. Cuando íbamos a La Plata, yo jamás dije, no tengo plata, o tengo poca plata. Nunca, ninguna lo decía, si tenía o no tenía. Pero cada vez que íbamos a comer, porque íbamos a La Plata y después recorríamos los cuarteles y eso, cada vez que íbamos a comer, ella decía, Pepa ya me dio la plata. Yo la miraba, ¿no? Y después me decía, yo no te pregunté nada. Yo siempre digo que era demasiado bueno para este mundo, por eso no están. Azucena Villaflor nació en abril del 24, el día 7 dice su partida de nacimiento, aunque ella contaba siempre que en realidad nació el día 4. La mamá de Azucena se llamaba Emma Nitz y tenía nada más que 15 años cuando la dio a luz a Azucena. Su papá la reconoce formalmente por papeles en el registro civil y su mamá no. Hasta 14 años después su mamá no la reconoció. Su mamá era muy jovencita cuando la tuvo. Y entonces la familia que la cría es la familia del papá de ella, digamos, de mi abuelo. Una pareja donde había un papá absolutamente dominante, donde había una mamá absolutamente sojuzgada y que se va a continuar en el tiempo con este conflicto en donde Azucena, la principal parte de su infancia y su adolescencia, la pasa no en su hogar materno, sino en la casa, como lo recuerda la familia, en la casa de tía Magdalena, la hermana mayor de los 5 hermanos Villaflor, Florentino, uno de ellos, su papá,
4 varones y una mujer, la mayor, tía Magdalena, que es la que en realidad cría a Azucena por lo menos la mayoría de esos años, junto al que luego va a ser el marido de Magdalena, Alfonso Moeremans. Y tenía 3 primas con las que vivía, que eran hijas del matrimonio de Magdalena y Moeremans, y eran más chicas que ella. Así que medio con mi tía Lidia, que es la más chica de todas las primas, la vestía, la peinaba, la usaba medio como hija chiquita. Cuando yo tomé conciencia ya era parte de la familia ella. Entonces, supongo que después, de más grande, me habré enterado que no era mi hermana, es decir, siempre andaba yo sobre todo revoloteando alrededor de ella y ella conmigo, porque ella siempre se sintió mamá pese a que era una niña dentro de todo. Pero cuando la llevaron de casa tenía 14 años. Ella se sentía que era hija de la tía Magdalena, digamos, así, su sentido de familia, de pertenencia lo tenía ahí. Yo le he visto hablar con la madre, con su madre biológica, y no tenía esa confianza que tenía con mi mamá, como si fuera una hija más. Mi familia eran mi papá, mi mamá y 4 hermanos. El mayor Pedro, le sigue Néstor, después Adrián, que siempre lo llamamos Toto, y yo. La relación de don Pedro de Vincenti con su esposa, con Azucena Villaflor, fue bastante la clásica de un matrimonio más o menos estándar. El hombre trabajando fuera de la casa, la mujer con sus tareas propias dentro de la casa, teniendo hijos, criando los hijos, mandándolos a la escuela, haciendo todo el seguimiento, y el marido en su rol de proveedor. Yo llegaba y ya te dije, ya llegaba y ya don Pedro se iba. Siempre era así. Y ya quedó el mate caliente con la pava, con todo. Entonces la señora me dice, Elvira, siéntese, vamos a tomar unos mates. Y bueno, ahí tomábamos mate y charlábamos. Siempre algo teníamos que, siempre conversábamos algo con la señora. Y ya después empezaba con mis tareas. Y sí, esa sensación de que ella se encontraba feliz atendiendo a sus hijos y su marido, su casa, menos planchar. Tenía muchos aspectos, digo, porque tenía el aspecto, a mí siempre me llamó la atención y lo guardo en el recuerdo, que como mujer siempre tenía una vestimenta de noche para con mi papá. Se ponía lindas enaguas, entonces era seductora como mujer para con mi papá. A ella le gustaba venirse y sentarse y leer su diario. Y muchas veces la veía cocinando. Siempre la veía ahí parada cocinando. Esa es la imagen que siempre yo la veía a ella, ¿no? Cuando iba a empezar el secundario, su papá fallece y entonces su mamá se la lleva a vivir definitivamente con ella. Entonces no pudo hacer el secundario. Pero ¿cuándo hizo el secundario? Cuando mis hermanos grandes empezaron a hacer el secundario, ella empezó a leer lo mismo que estudiaban mis hermanos. Así que sabía hablar inglés, entendía muchas cosas de inglés, sabía muchísimo de geografía, sabía muchísimo de historia y bueno, y le importaba mucho saber. En ese marco, en ese estilo de vida familiar, Néstor de Vincenti fue un elemento que alteró ese tipo de familia, ese tipo de estructura, ese tipo de funcionamiento. Porque no pasó a formar parte de un engranaje más de ese estilo de familia. No quería trabajar con el padre. Comenzaba a tener otra mirada sobre el país, sobre su rol y sobre las relaciones de familia. Él empezó a ejercer otro mecanismo, otra convicción sobre todo esto. Néstor se veía más serio, es decir, su conversación era más seria, no era broma continua, sí hacía bromas, pero no era más dulzón, otro tipo de persona, ¿no? Pero, no sé, yo me encontraba muy cómoda hablando con Néstor. Néstor había alquilado una casa en Villa Domínico, la había alquilado seguramente con su novia o mujer, Raquel Mangín, en la calle Agüero exactamente.
Había alquilado esa casa y, como ustedes saben, para alquilar una casa hace falta presentar una cantidad de requisitos, entre ellos un garante. El garante de ese contrato fue su hermano Pedro. Un grupo de tareas penetró en esa casa. Estaba Raquel sola. Entraron, la detuvieron, la ataron a una silla, le vendaron la boca. Néstor llega a la casa, entra y ahí, por supuesto, recibe los primeros golpes, las primeras amenazas y lo detienen. Los recuerdos es que se los llevan vivos a los dos, golpeados pero vivos a los dos, se los llevan y desde ese punto nadie sabe nada. ¿Qué le pasó a Néstor?, le dije yo. Y me dice, ¿por qué? Por la cara que tenés, por eso te pregunto. Néstor no está. Le digo, ¿qué pasa con Néstor? Me dice, nada. Y siguió, bueno, ella llevándole mate a Pedro, qué sé yo. Y yo, dale, insistiendo, porque la cara de ella no era nada, para mí no era nada normal. Y le digo yo, la vuelvo a seguir y le digo, pero pasa algo. ¿Te pasa algo? Le digo, o le pasa algo a Néstor. Y me dijo, cállate que Pedro no quiere que sepa la familia hasta que no pasen. Dice, pero de Néstor no sabemos nada desde que volvimos de Mar del Plata. ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y dice, estamos buscando por los hospitales, comisarías, donde sea, pero ¿desde cuándo? No sabes nada. Y me dice, desde el 30 de noviembre. Luego de los secuestros, no sé si ese día, tal vez al otro, la dueña de casa le informa a la inmobiliaria que había ocurrido esto. Entonces, la inmobiliaria toma contacto. Entonces Azucena, que se entera de esto por esta vía, cita a la persona de la inmobiliaria en un lugar neutro. Ahí conoció Azucena los detalles: calle, número y parte del relato de los hechos. Entonces Azucena tuvo calle y número donde dirigirse. La hicieron pasar, le contaron todo y así Azucena conoció todo lo que pudo conocer de qué había pasado ese día cuando secuestraron a Néstor y a Raquel. Y así empezó ella a ir al ministerio, presentar el habeas corpus, no sé qué vueltas tuvo que dar hasta que... Pero de ahí en más yo, día por medio, 2 veces por semana, me iba de la oficina para la casa a ver qué hacíamos. Fue una mujer que no paró, no paró. Y bueno, y después acá también agarraron miedo, porque todos pensaban, don Pedro decía que tenía miedo que algún día le pasara lo que le pasó a Néstor también, ¿no? Y por los chicos que estaban acá también. Pero ella buscaba a su hijo, pero no se descuidó de estos en ningún momento. Pedro le reprochaba mucho a ella su ausencia. Ella no descuidó nada, la casa siguió marchando lo mismo, pero lógicamente que la vida no fue igual y que le podía pasar a los otros hijos, si no pensaba en los otros hijos. Es cierto, Pedro tenía miedo de que Azucena saliera a buscar a su hijo. Y se lo dijo muchas veces y le decía como argumento, entre otras cosas, vos te tenés que acordar que tenés otros 3 hijos. Como que abandonaba a los otros 3 hijos. Y Azucena es probable que en alguna medida haya abandonado un poco a sus otros hijos, pero priorizó que tenía que buscar a su hijo Néstor. Para mí no era ni un orgullo ni una preocupación, era parte de cómo era mi mamá. A mí no me sorprendía que estuviera haciendo eso, ¿entendés? Era parte de ella buscar a mi hermano. Cada uno salió a buscar a su hijo o a su familiar detenido, porque hoy nosotros nos habituamos a usar la palabra desaparecido, pero en esa época nadie hablaba de desaparecido. Todos eran detenidos.
secuestrados, si vos querés, porque no eran detenidos legalmente, eran detenidos ilegalmente. Pero no eran desaparecidos porque nosotros todos teníamos la ilusión de volver a verlos o de saber qué había pasado con cada uno de ellos y cuándo los íbamos a volver a ver. Entonces vos hacías los pasos que te decían que hagas. Te presentabas en la comisaría, presentabas habeas corpus, ibas al Ministerio del Interior a presentar el habeas corpus, después ibas al vicariato a ver si... Vos hacías, en síntesis, lo que el gobierno militar quería que hagas. Estabas dando los pasos que ellos querían. A mí me parece que la gran idea que tuvo mi vieja fue romper con esa monotonía de hacer lo que el Estado quería que hagan los familiares de los detenidos. Entonces un día tuvo la brillante idea de decir, ¿qué hacemos acá adentro si acá no nos ve nadie? Vayamos a la Plaza de Mayo y hagamos público el dolor que nosotros sentimos, la necesidad de ver a nuestros hijos que nosotros tenemos. Empezamos a andar y un día alguien dijo de ir a la iglesia Estela Maris. Y ahí había muchísima gente. Ahí conocí a Azucena. Estábamos, cualquier cantidad de gente había. Y una señora se para en mitad del pasillo del salón y dice, señoras, señores, tenemos que juntarnos todos, ir a la Plaza de Mayo a reclamar por nuestros hijos, como hicieron nuestros mayores. Y fuimos, estuvimos dando vueltas, caminando, ahí donde está la estatua de Belgrano, que nos juntamos y espera, como eran ya las 3 y pico, casi las 4, nos fuimos. Y quedamos de juntarnos al viernes siguiente. Y ella, firme, no faltó jamás, jamás Azucena faltó a la plaza. Ni bien empocamos la plaza, le dije, Azu, no hay nadie. ¿Cómo te dijo? Te dijeron que iban a venir. Entonces, bueno, me dice, ven, vamos acá, nos quedamos en el bordecito, mirando para un lado, para el otro. Yo me acuerdo del jeep militar que daba vuelta, eso lo tengo presente, daba vuelta a la plaza y yo dije, ay, si se acercan más, este nos va a agarrar, ¿no? Pero bueno, nos quedamos ahí hasta que vino, me dice, aquellas señoras que vienen allá yo las conozco, que yo son las que tengo más presente, que era María Adela y sus hermanas, eran 4 que venían. Entonces, bueno, otras que se ve que estaban por ahí, más o menos se conocían y empezaron a arrimarse. Cuando nos íbamos, me dice Azucena, éramos pocas, ¿no? Le digo, ahí, 10. Le digo, qué sé yo, 10. Le digo, si esto no va a dar resultado. Me dice, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Y éramos nosotras 10 mamás. Habían 3 hermanas y una chica que era del Partido Comunista, pero no quiso dar el nombre. Y estábamos ahí hablando y mirábamos por si por ahí aparecía otra. No, entonces decidimos ir el viernes. Y ya vinieron un poquito más. Y así mismo fue aumentando todas las semanas las madres, porque en realidad tenían miedo. Azucena la conocí a través de una madre a los 3 días de haber desaparecido mi hija haciendo un habeas corpus en La Plata. A los 2 días la volví a encontrar en la asamblea permanente y me dijo, me voy porque tengo que ir a la plaza. Y yo le dije, por favor, ¿qué plaza? Vení, escuchame, yo quiero ir con vos, ¿qué plaza? No tengo tiempo, me voy a la plaza con las madres. Y entonces, bueno, le dije a la persona que me estaba atendiendo que se apurara y me fui corriendo todas esas cuadras hasta que la vi, que iba con otra persona, y ya fui un poco más lenta y vi varias mujeres paradas cerca del monumento a Belgrano.
paradas, nada más que paradas con papeles en la mano. Y la vi a ella, la vi a Adelina, y la vi que estaba con otra persona, y esa persona era Azucena. Y entonces me acerqué a ella y ella dice, mira, la encontré en La Plata, y bueno, ahí empezamos a conocernos y no nos separamos más. Así fueron meses, uno le parece que fueron tantos. Ya eran muchas las que iban a la plaza y yo siempre atrás de ella, siempre volviendo a la casa. Ya una vez por semana no me alcanzaba, entonces iba 2 veces por semana porque, para ver si la podía ayudar en algo, porque ella llevaba todo, recogía todos los datos que le daban y los iba poniendo, encarpetando para presentar, la famosa ilusión de presentar y poder llegar a Videla. Yo creo que fue una necesidad, porque en ese momento había 2 organismos ya de derechos humanos, pero cuando ella fue, no se sintió que ninguno la contuviera, al contrario, sintió que le preguntaban lo mismo que le preguntaban los militares. Cuál era la actividad de mi hermano, qué hacía, dónde estaba, y para ella eso no era lo importante era saber dónde estaban, qué les había pasado, no dónde militaban. Así que yo creo que fue eso, creo que fue la necesidad, darse cuenta que había que conformar algo donde no se preguntara nada, donde solamente el objetivo sea la búsqueda del desaparecido, que en ese momento ni siquiera era desaparecido, ¿no? La búsqueda del hijo, del ser querido. La consigna siempre fue, no interesaba ni religión, ni si pertenecían a partido. Vos tenés un desaparecido, bueno, tráeme tu número de documento, tu nombre, el nombre del desaparecido, el documento, y con eso armaban las listas. Sin duda que las agallas de Azucena fueron notables, y de muchas otras madres y de muchos hombres que acompañaron a las madres, porque en esa época, 76-77, había un promedio de 50 o 60 secuestros por día en nuestro país. En esta casa hubo reuniones de madres, 7, 8, 9 madres, proyectando qué iban a hacer mañana o qué iban a hacer la semana que viene o qué solicitada podían publicar. Cuando se presenta la primera lista de desaparecidos ante el Congreso Nacional, la llevamos nosotros, nosotros fuimos a la marcha. Quedamos todos presos, pero fuimos a la marcha. En algunas reuniones, en algunos encuentros de las madres, a modo de símbolo, alguna vieja madre me contó que usaron en algún evento, en su solapa, un clavo de carpintero, alguna me contó que de madera, como para ubicarse como cristianas y como viviendo el sufrimiento de Cristo cuando lo crucificaron. Un clavo en la solapa del lado izquierdo, que tenía que ver con el dolor, con la búsqueda, con lo que le había pasado a Jesucristo, ¿no? Que había sido clavado en la cruz. Así que todas las madres llevaban, justo era invierno, así que en la solapa de su tapado un clavo grande, importante, que se viera. No es que el pañuelo vino a reemplazar el clavo. El pañuelo surgió por una necesidad práctica de reconocerse en lugares donde si no usaban algún símbolo de reconocimiento no se iban a encontrar, que fue la jornada cuando fueron a Luján en la famosa marcha anual. Entonces usaron un pañal como pañuelo en la cabeza para reconocerse en los trenes o entre quienes iban caminando. Después no lo volvieron a usar, no es que se instaló desde ese momento. Luego, pasadas las semanas, pasados los meses, retomaron ese hábito. Pero el pañuelo nació solo como para usarse ese día y para reconocerse solo ese día. Y Azucena era la que dirigía. Vamos a hacer esto, el otro. Llegó un momento, un día que éramos 300. Y Azucena era un ser maravilloso. Ella jamás iba a ofender a nadie. Ella decía, escuchen, dice, no es que yo quiera andar hablando así escondida de ustedes para que no se enteren. Hay cosas
que mejor las hagamos así. Yo hablo con las que tienen que ir a algún lado sin que se sepa, porque si se sabe, es lo mismo que nada, no vamos a poder hacer nada. Ella se disculpaba por si se ofendía uno por lo que ella hacía. Era una mujer muy enérgica, muy tierna, muy sabedora de lo que estaba pasando. Eso lo fui sabiendo con los días. Su energía nos la transmitía a tal punto que cuando se fue movilizando más madres que más venían, ella entraba por la parte del cabildo y nosotros íbamos corriendo a buscarla, como si fuéramos chicos. Y ella nos traía noticias, nos decía que bueno, que ahora había que hacer esto, y íbamos a las iglesias, unas iban a las radios. No era una más, era alguien que se destacaba, daba su opinión en el momento oportuno, tenía una palabra de aliento para el que la necesitaba, una caricia para el que lo precisaba, ¿entendés? Entonces esas cosas la iban destacando y son las cosas que la destacaron dentro del grupo de madres que se inició en el año 77. Hables con quien hables vos, con cualquiera de las dos líneas de madres que en sí no están de acuerdo, vos les preguntás y ellas reconocen que Azucena fue la fundadora, la que dijo por primera vez vayamos a la plaza, la que las contenía, les daba cariños y les daba fuerzas. Y a veces las madres dicen, ¿y por qué nos daba fuerza a ellas si les pasaba lo mismo que a nosotros? Bueno, por esto, porque tenía una fortaleza particular. Hasta que un domingo de octubre de 1977 llegó él. Era el oficial Alfredo Astiz, de la Marina Argentina, pero Azucena ni siquiera lo sospechaba entonces. Se presentó como Gustavo Niño. Dijo que era de Mar del Plata, que su hermano había sido secuestrado y su madre estaba postrada en una cama. Le habló por primera vez a Azucena a la salida de una misa en la iglesia de San Nicolás de Bari. Así ella lo incorporó a sus listas. Así él comenzó a infiltrarse en el grupo de las madres. Y le dice, bueno, mira, lo que tenés que traer, danos tu nombre, tu número de documento, si sabés en qué fecha desapareció, trae el documento de tu hermano, el nombre de tu hermano, y le dice, ¿a dónde? Y le dice, a la plaza, que el jueves a las 3 de la tarde nos reunimos. No, pero ¿en qué otro lugar? Le dije yo, en ningún otro lugar. Le digo, te está diciendo en la plaza. Y entonces yo le tironeaba a ella. Y ella, pero déjame. Pero le digo, ¿no te das cuenta que te está mintiendo? Pero yo adelante de la cara de él se lo dije. Le digo, ¿no ves que te está mintiendo? Bueno, seguimos discutiendo. El fulano, éramos los últimos en irnos. Bajamos las escaleras y ella me dice, pero Pau, ¿cómo sos? Lo que pasa es que tenés miedo, qué sé yo. Le digo, Azucena, te está mintiendo. Le digo, ¿no ves que es cana este? Llevó a más de una madre en su coche, hasta la casa para solidariamente ayudarla y que no tomara colectivos y diera vueltas. Así pudo conocer una cantidad de cosas. Lo cierto es que conocía el rol de Azucena, que era algo así como el motor de las madres, y pudo conocer algunos nombres, algunas direcciones. Y el hecho de estar conectado al grupo de apoyo de la Iglesia de la Santa Cruz le permitió conocer algunas cosas importantes. Por ejemplo, le permitió desenrajar el operativo ese día 8 de diciembre cuando anochecía y secuestrar ahí a personas tan valiosas como la monja Katy Domón o como Esther de Cariaga y María Ponce. El 8 fue el día que hicimos la ronda, el jueves y era el día de la Virgen. Entonces, desde ahí nos dividimos
y Azucena me dijo, vamos a la iglesia Betania, que nos está esperando María Adela, Nora y otras madres, Quita Neuhaus y otras más, que tenemos que hablar. Y una gran mayoría estaba en la iglesia Santa Cruz. ¿Qué pasó con Astiz? Astiz creyó que ella estaba en la iglesia Santa Cruz. Las madres venían desarrollando todas las formas posibles de manifestarse, todas, pequeñas y grandes. Una de las ideas que surgió para hacer conocer a la opinión pública lo que estaba ocurriendo en el país fue la de hacer una solicitada. Decidimos que teníamos que hacer algo que se supiera y ideamos esto que nos llevó 2 meses de preparación. Y teníamos que firmar 250 madres. Conseguimos 250 madres. Y las cuestiones de conseguir las firmas no era otra forma que el voz a voz. No había otro mecanismo. No podían publicitarlo en la televisión, ni en los diarios, ni en ningún lado. Era el trabajo militante de convencer a tanta familia temerosa de que había que poner el nombre en esa solicitada. Nombre, apellido y número de documento. Y de ser posible, colaborar con algún dinero cada uno de los que iba a poner su nombre allí. Entonces armaron un esquema de puestos en varias iglesias, varios días, para recoger ese dinero. También en la plaza, los encuentros de los jueves en la plaza, era buen momento para ir juntando ese dinero. Y el cierre de ese rejunte de dinero se hizo el día 8, el día de los secuestros en la Santa Cruz, se hizo el día 8 en varias iglesias. ¿Por qué lo queríamos hacer en La Nación? Porque era el diario más importante y el diario más conservador. Entonces nos costó un triunfo. Fuimos no sé cuántas veces, hasta que esta señora, que te digo yo, María Adela Antocolet, le dijo a Mitre, uno de los nietos, si estuviera su padre o su abuelo, no haría esto con las madres. Conservador y todo, era mucho más humano que usted. Eso entonces lo frenó, porque siempre nos habían dicho que no, y nos dijo que esperáramos, sentadas ahí. Y esperamos. Entró María Adela, entró Azucena, yo no, otras más, y les dijo que sí, que la iban a hacer. Y ahí iban juntando las firmas y armando los listados definitivos que deberían llevar al diario La Nación el día 9 al mediodía. Yo estuve desde las 11 de la mañana solita ahí, que ya no sabía qué hacer, y llegaron a las 4:30 y la rechazaron porque era manuscrita. A través del marido de Nora Cortiñas, que era intendente del Ministerio de Economía, se jugaron en los sótanos los empleados y pasaron esas firmas todas en la máquina. Y a las 5:30 por ahí aparecieron, porque a las 6 comenzaban las rotativas. Entonces teníamos que llegar antes de las 6. Agotadas, más agotadas que antes, pero contentas, entregaron ese listado. Y cuando van a pagar, entregaron como tenían el dinero. Todo lo que teníamos eran monedas, porque no podíamos haber juntado más, teníamos eso. Entonces le pusimos las bolsas de monedas, que tampoco llegaba el dinero porque era una página entera, entonces era mucho. Y mucha plata eso. Y no, todos ahí, no, nosotros no queremos esto. No, por favor. Y gritamos, empezamos a llorar y bueno, vino el mismo señor, Mitre, y dijo, bueno, por favor, agárrensela, por favor. Ya no nos quería ni ver ni pintadas, ¿no? Y la sacó. Por una Navidad en paz, solo pedimos la verdad. El excelentísimo señor presidente de la Nación, Teniente General Jorge Rafael Videla, en una reciente conferencia de prensa celebrada en Estados Unidos expresó: quien diga verdades no va a recibir represalias por ello. ¿A quién debemos recurrir para saber la verdad sobre la suerte corrida por nuestros hijos?
Somos la expresión del dolor de cientos de madres y esposas de desaparecidos. Hemos agotado todos los medios para llegar a la verdad. Por eso hoy, públicamente, requerimos la ayuda de los hombres de bien que realmente amen la verdad y la paz. Y al otro día, efectivamente, yo no creo que Azucena haya podido dormir nada. Despidió a su marido para el trabajo, serían las 7:30 de la mañana aproximadamente, y Azucena fue, como era su hábito, ir a comprar el pan a una panadería que ellos la conocían como la panadería de Don Aníbal. Azucena no precisaba salir a la avenida, internamente por el barrio llegaba a esa panadería. Y en el recorrido compró en algún kiosco de la zona un ejemplar del diario La Nación. Llegó a su casa, preparó el mate, llegó Elvira, compartieron algunos mates, compartieron alguna factura, y recuerda Elvira que Azucena le mostró la solicitada. Quedó el recuerdo, no muy claro, de que esa solicitada estaba, que esa página estaba como mal impresa. Salió a hacer otros mandados y de paso iba a comprar otro ejemplar de La Nación. La noté a la señora un poco nerviosa. Y justo tenía que ir para Mitre ella a hacer los mandados. Se cambió, se bañó, se puso su batoncito que se mandó a hacer, se lo estrenó esa mañana y me dijo, voy para acá, voy a pagar esto, voy a pagar lo otro. Ella salió con dinero, Salió con dinero porque iba a pagar. Iba a comprar al mercado, al viaducto también para cocinar. Y no, yo no sé, yo la vi que ella se iba caminando. En uno de eso dejo la escoba y no sé. La vieron cruzar la avenida Mitre y que dos coches la cerraron sobre la plazoleta. Que mi mamá se tiró al piso, gritó, pataleó. Y un colectivo detrás de los dos Falcon quiso parar, lo amenazaron con armas largas y lo hicieron seguir circulando. Y a los empujones, a los golpes, la metieron en uno de los coches y... salieron por Mitre y doblaron para Hacha. Y no se supo más nada de Azucena. Durante casi 30 años no se supo más nada. El día lunes, cuando voy al trabajo, lo primero que hago, llamo a la casa y me atiende Cecilia. Y fue ella la que me lo dijo. Se llevaron a mi mamá. ¿Cómo que se llevaron a tu mamá? Se la llevaron como a mi hermano Néstor. Había un vacío total. Uno entraba, miraba, vos veías que estaba don Pedro, que estaban todos, pero había un vacío. Yo lo sentí así. Estaban todos, pero había un vacío. Pedro enseguida salió a buscarla. Salió a la calle enseguida a recorrer. Hacía lo mismo que hacíamos nosotros por Azucena, por nuestros hijos, con Azucena. Si faltaba ella, teníamos que seguir, que no teníamos que parar, porque esto ya se había empezado, ahora no se tiene que parar. Y tuvimos que volver a la plaza, había que volver a la plaza. Eso ni se nos pasó por la cabeza de renunciar. Aún con todo el miedo, nada, ni siquiera se habló de eso. Después, con el tiempo, se supo, gracias al valioso testimonio de Lila Pastoriza, que estuvo secuestrada en la ESMA, Azucena, que específicamente estuvo en Capuchita, un pequeño altillo arriba de Capucha, el tercer piso de la ESMA, del casino de oficiales puntualmente. Esto es en diciembre del 77
Ese era un domingo, el día era un domingo, y yo me acuerdo que cuando me desperté, o un compañero de al lado o alguien me dijo que habían traído mucha gente la noche anterior o en la madrugada, no sé. Cuando nos despertamos había mucha gente nueva. Pero había gente tipo madres, tipo tías, para poner no sé qué edad. Pero era gente grande, que no era ese un lugar donde iba, donde había madres o había tías o había gente. Era muy excepcional que aparecieran. Y cuando aparecían eran los padres de un detenido. Me fui y cuando veo a la otra persona era una mujer que después, por la descripción, yo llegué a la conclusión de que indudablemente era Azucena Villaflor, y me dijo que a ella la habían detenido cerca de su casa, que quedaba en un lugar de la zona sur, que yo no me acordaba bien, pero sabía que era en la zona sur, que ella había salido de su casa, que había sido el día anterior. Algo me dijo de un kiosco de diarios, no me acuerdo qué, y me preguntó, me preguntó inmediatamente por sus hijos. Me dijo que ella estaba ahí por sus hijos. Cuando leo la descripción de las mujeres, de las madres, y bueno, y ahí me acuerdo de todo de que la habían detenido al día siguiente, de que era la única madre que habían detenido al día siguiente, del vestido. Y después se supo, hace poco, que sus restos aparecieron en el cementerio de General Lavalle. El resto es fácil de hilvanar. Fue retirada ella junto con las otras 2 madres desaparecidas y con algunas personas más, seguramente el miércoles o el jueves de esa semana, trasladada en camión a alguna pista, ahí cargada a algún avión y tirada en el medio del mar, con vida, atontada seguramente por el pentonaval, como le llamaban en la jerga, en ese trágico sótano de la ESMA, los marinos que atontaban a quienes iban a asesinar minutos después. Los antropólogos identificaron que determinado grupo de huesos pertenecían a Azucena Villaflor, y bueno, ahí terminamos de saber cuál había sido el último círculo de vida de Azucena, a la que habían asesinado aproximadamente 5 o 6 días después del secuestro, y que sus familiares y montones de amigas y de amigos reclamamos durante tantos años sin saber que estaban ahí depositados en esa tumba de Nene. Azucena Villaflor, te estoy llamando cuando volaron el mantel y los juguetes, secuestrando primaveras y pañales. Empuñaste el coraje y fue tu mano que escribió libertad en todas las calles. Azucena Villaflor, te estoy cantando cuando mancharon de dolor toda la patria, fusilando en la alborada a nuestros hijos, gritaste de dolor y con el grito nacimos de tu amor las otras madres. Azucena íntima, simple y maravillosa mamá, rodeada de sabores, aromas y colores, milanesas, tuco y tardes de leche chocolatada. Azucena pública, fundadora de Madres, líder y amiga muy querida. Cuando desapareció su hijo, salió firme y decidida a buscarlo. Si un día decidimos volver a la plaza y tuvimos que tomar lugares estratégicos como para que no se dieran cuenta mucho, y entramos y no nos sacaron. Ese fue el triunfo.